Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente le damos gracias al Señor por estar reunidos en este martes de estudio bíblico, donde cada martes nuestro deseo es traer la palabra, el alimento nutritivo para que nuestras vidas cada día puedan ir avanzando como quiere el Señor a la madurez. Entonces les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que tú perdones toda falta en nuestra vida, todo lo que hayamos pensado, hablado, todo, Señor, con lo cual te hayamos ofendido. Te pedimos que nos perdones y que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, para ser digno de estar cada día en tu presencia. En el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza contraria, todo lo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido ahora, Señor, que actives ángeles guerreros que estén peleando en esta hora, Señor, contra toda obra del enemigo en nuestras vidas, en tu pueblo, en la iglesia, Señor, en el mundo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú seas nuestro maestro en esta noche y que esta palabra nos haga entender conforme a la necesidad que tengamos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos trabajando el libro Liderazgo con Propósito del pastor Rick Warren, basado en el libro de Nehemías. Entonces el tema en esta noche es razones por las cuales deben planificar los líderes, cómo planifican los líderes y esa reflexión importante para nuestras vidas. Pero antes quiero hacer un breve resumen de los capítulos que ya hemos estudiado. En el capítulo 1, que nuestro hermano Víctor pues hizo una explicación muy clara, contundente, aprendimos que líder es aquella persona que primero influye en los demás y segundo tiene seguidores. Lo encontramos en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo dice que ser imitadores de mí como yo de Cristo. Aprendimos también la diferencia entre ser jefe y líder. Que jefe es una persona que tiene una autoridad formal sobre otra. Y líder es aquel que influye en el comportamiento de otra persona para generar un resultado positivo. Entonces vemos que la diferencia está en que el líder no necesariamente tiene autoridad para influir, ¿cierto? Pero que pueden existir jefes que son auténticos líderes. Y eso lo encontramos en Hechos 1:1. Encontramos a Jesús cuando dice el escritor, dice que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, Jesús como jefe, porque con la máxima autoridad que tenía, no se presentó ante el pueblo como un dictador, como un arrogante, no. Tuvo una autoridad y la misma gente le reconocía que enseña como que tiene autoridad y no como los escribas. Pero antes de esa autoridad, Jesús fue un auténtico líder, además de tener esa autoridad. ¿Por qué? Porque el líder es aquel que influye, aquel que actúa, hace que haya un cambio. El líder enseña haciendo. El jefe únicamente es de su autoridad, manda que cumplan órdenes que él está dando. Más el líder hace y enseña. O sea, que él mismo y tiene sus seguidores. Ejemplo, en el colegio,
¿cierto? De pronto hay un joven que se destaque más, sus exposiciones, sus trabajos, y los que están alrededor de pronto lo están mirando y le están gustando la manera como estudia, la manera como realiza, y empiezan a seguirle y empiezan a influenciarle. No él es el profesor, no es el director de grupo, pero la gente le está siguiendo porque está viendo que en él hay algo que es importante para un cambio positivo en su vida. Entonces, jefe es una persona que tiene autoridad sobre otra, líder es el que influye en el comportamiento de otra persona para generar un resultado positivo. Y vemos que la diferencia es que el jefe tiene autoridad y manda, y el líder, aunque no tenga autoridad, ejerce influencia. Pero se puede dar el caso de que un líder pueda tener autoridad. Y vemos que también existen jefes que son auténticos líderes, como acabo de decirles que Jesús en Hechos 1:1 comenzaba a hacer y a enseñar. Él no mandaba, sino que enseñaba a los discípulos cómo servir, lavándole los pies, lavaba los pies él mismo para que el otro aprendiera. Entonces, el líder es influenciar hacia otras personas, generando en ellos un cambio que quiera seguir eso que está haciendo. Aprendimos también que el fundamento del liderazgo se basa en el carácter y no en el carisma. Gálatas 2:11-21 es un ejemplo claro en donde vemos que Pablo reprende al apóstol Pedro porque era de condenar. El apóstol Pedro sabía de que no era malo comer con los gentiles que ya se habían convertido al Señor. Él sabía eso. Pero sin embargo, cuando se reunían judíos y gentiles que ya se habían convertido al Señor, Pedro se hacía a un lado con los judíos y hacía a un lado a los gentiles. Aunque no le estaba diciendo verbalmente, pero estaba negando ese principio y estaba arrastrando a la hipocresía todo. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con los gentiles era uno, y cuando estaban con los judíos era otro, y estaba enseñando una hipocresía, estaba poniendo en peligro a toda la iglesia, a los que habían conocido al Señor. Y él se levanta y los reprende y les pone claramente el peligro. Ahora, él no lo hace públicamente porque quería exhibir a Pedro, sino que el daño que estaba causando Pedro ya se estaba extendiendo a todo y era necesario corregirlo. Entonces, eso significa carácter, que podamos enfrentar los problemas que se presenten con sinceridad, que al que esté pecando podamos decirle está pecando, que el que está fallando, que podamos amonestar, que podamos exhortar como corresponde, consolar, y que también podamos reconocer cuando fallamos. Eso significa carácter y no carisma, porque el carisma de pronto pensamos que es una palabra cariñosa, un abrazo o tranquilo, que vamos a orar, Dios te va a ayudar para que salga de ese pecado en que estás, de esa actitud. Entonces eso es un carisma que consuela, que está ahí con pañitos. Pero cuando le podemos decir a aquella persona el sentido que lo que estás haciendo no está bien, las consecuencias que te pueden ocurrir, pero también le estoy mostrando una salida. Eso es tener carácter y no carisma. Aprendimos en este primer capítulo que todos los cristianos ejercen algún tipo de liderazgo. Este liderazgo ya puede ser en el trabajo, en la familia, en un grupo de estudio, en la escuela, y que por eso es que cada uno debe buscar una relación intensa con Dios para entender cuál es su voluntad, ¿cierto? De pronto se puede pensar de que únicamente el liderazgo es el que enseña en la iglesia, el grupo de alabanza, el grupo de evangelismo. No, hermano. Usted como hijo de Dios, como seguidor, discípulo de Cristo, ya usted es la iglesia. Recuerde que aprendimos que
el edificio es donde nos congregamos, pero que la iglesia somos nosotros. Entonces usted, cuando llegue en su casa, es la iglesia. Si usted es esa sola persona que es cristiana, usted ahí entonces está liderando a toda su familia y tiene que buscar al Señor para poder manejar el liderazgo dentro de la dinámica familiar, los problemas que se estén presentando. De igual manera en el trabajo, si usted es el único que es cristiano, entonces ahí está la iglesia de Dios, mostrando la persona de Cristo en cada acto que haga. De igual manera en las escuelas, en las universidades, donde quiera que haya un cristiano, ahí usted es líder. Por eso es importante de que podamos buscar la presencia de Dios para poder liderar conforme a su palabra. Conocimos también la misión de Nehemías en este primer capítulo, la cual fue una misión doble, muy grande, comprometedora, como fue primero la reconstrucción de los muros y segundo, instrucción moral y espiritual del pueblo. Conocimos también por qué el Señor llamó a Nehemías a esta misión. Y es que el Señor encontró en Nehemías sensibilidad. Nehemías le dolía lo que podía pasar, le dolía su ciudad. En Nehemías había confianza. Dios estaba seguro que le podía entregar a Jeremías esta misión y Jeremías no se la iba a dejar tirada, sino que pasara lo que pasara, él iba a seguir. Encontró en Jeremías que él tenía disposición, siempre estaba dispuesto para servir. Y estas tres cualidades, hermanos y hermanas, son las que el Señor aún sigue buscando en su pueblo, porque Él sigue necesitando líderes que tengamos sensibilidad, confianza y disposición. Esto aprendimos en el primer capítulo. En el segundo capítulo aprendimos cómo inicia Nehemías su liderazgo y lo inicia orando. Entonces es importante que antes de hacer cualquier cosa, los líderes deben de orar. Recordemos que cuando Nehemías oyó el informe que le dieron acerca de Jerusalén, lloró. Ahí estaba mostrando su sensibilidad, hizo duelo, ayunó y oró. Entonces es importante que el líder dependa de Dios. El líder inteligente, el que anhela agradar a Dios por medio de su vida, no hace nada antes de orar. Entonces aprendimos que Nehemías era un hombre que dependía totalmente de Dios. Y vamos ahora a iniciar nuestro tema que corresponde en este estudio y es razones por las cuales deben planificar los líderes. Entonces, primero que todo, vamos a definir qué es planificar. La planificación es el proceso de poner en orden una estrategia para lograr un objetivo. En Lucas 15, 17 a 21 encontramos la parábola del hijo pródigo. Recordemos que él había pedido toda su herencia y se la había malgastado. Llegó un momento donde quedó totalmente sin nada, sin amigos y con hambre, pero él empieza a reflexionar y a analizar, a pensar que en su casa hay mucho alimento, hay mucho trabajo, hay muchos trabajadores que tienen alimento y él allí pasando hambre. Entonces él vuelve en sí y hace una planeación. Dice, pediré perdón al Padre de los cielos y a mi Padre e iré, le pediré perdón, iré, me levantaré, le pediré perdón a ellos por lo que lo ofendí. Empezó entonces a pensar y a planear. Y luego dijo, y levantándose, fue e hizo todo lo que había planeado y efectivamente encontró una respuesta del Padre.
Entonces planificar es un proceso en el cual yo pongo en orden una estrategia para la meta que yo quiero alcanzar. En este momento la meta que tenía el hijo pródigo era salir de ese mundo de ruina y llegar allá. Entonces, eso se llama planificar. En la Biblia, la referencia a planeación se entiende como el consejo de Dios. O sea, una planeación es el consejo de Dios, es todo lo que Dios hace, piensa, la manera como lo hace. Entonces, todo lo creado no es casualidad, ni del azar. Dios planificó todas las cosas en su omnisciencia y sabiduría. Recordemos que al leer Génesis vamos a encontrar que en cada día Dios creó en la naturaleza, fue haciendo un día el sol, un día las aguas, un día y al hombre. Entonces vemos que fue una planeación. Entonces la planeación significa consejo de Dios. Es donde Dios tiene establecido de qué manera hacer las cosas. La planificación es bíblica. En Proverbios, Dios dice que alguien que planifica bien preverá peligro y los evitará. Pero la persona necia, y otro sentido en la palabra, le puede llamar necia o tonta. Dice, pero la persona tonta, que quiere decir que no es planificadora, se apresurará a hacer lo que sea conveniente y terminará pagando las consecuencias o la multa. Entonces la planificación es bíblica según Proverbios 27:12, que nos lleva a que podamos planear para no fracasar. Es importante que cuando un líder se enfrenta a un reto, lo primero que hace es orar, después planificar. Sin un plan no hay manera de saber cómo llegar, a dónde hace falta llegar. Entonces es importante saber que los grandes líderes como Nehemías son expertos en planificar, ¿cierto? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, con el fin de Dios hacer de ti y de mí y de todos un plan maestro. Y Dios tiene para cada uno un plan maestro, una misión. Entonces, aquí en Nehemías, la misión que le correspondió, Dios nos está dejando un modelo de liderazgo, un esquema de cómo pudo Nehemías planificar ante una situación muy difícil, porque recordemos que estaba en un lugar donde no estaba de copero ante un rey diferente, un rey pagano, un rey que tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Entonces no era fácil, pero él planificó. Miremos entonces cuáles son las razones por las cuales deben de planificar los líderes. Es muy importante saber que en Jeremías 29:11 dice que porque mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, es importante saber que nuestros pensamientos están limitados, pero Dios tiene pensamientos mucho más altos, es omnisciente y tiene conocimiento de todo. Entonces, es importante planificar por eso, porque Dios lo sabe todo. Entonces, miramos que planificamos. Una de las razones porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En 1 Corintios 14:33, él habla de que no hay a la misma iglesia, que debe haber un orden. Es más, el mismo Dios en su templo organizaba de qué manera quería, de qué material quería, dónde iba a colocar oro, cómo eran los vestuarios de los sacerdotes. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, nosotros como hijos, como seguidores, debemos de
ser también ordenados en todo lo que hagamos. También teniendo en cuenta de que los planes del Señor son eternos, inmutables. Ahí en Salmo 31:11, en Isaías 14:24, encontramos que Dios es un Dios eterno, que Él no cambia, que esos planes permanecen. Entonces, cuán es importante es planificar, porque estamos seguros de que Dios hace lo que hace. Él no cambia cuando decide hacer una misión. Es soberano en Daniel 4:5, ¿cierto? Los hombres que habitan la tierra, pues no son soberanos, no tienen poder, pero el Dios nuestro es soberano y tiene poder para hacer lo que Él quiere, por encima de lo que el hombre haya dispuesto. Son realizados, ¿cierto? En 31:11. Entonces vemos cuán importante es que los planes del Señor son eternos, permanecen, no cambian. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer y sí son posibles que se puedan realizar con el Señor. Vemos también como segunda razón porque Dios lo ordena. Dios ordena. En Lucas 6:42 dice, si ustedes me llaman Señor, pero no obedecen lo que yo digo. Y lo importante, el consejo de la Biblia es que podamos obedecer todo lo que Dios nos ha dado en esta palabra. Una parte del éxito de un líder es aplicar planificación a su trabajo, ¿cierto? La definición de sus planes encausa la acción y ordena el trabajo que él haga. Entonces ahí en Proverbios 21 dice que en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darle. Quiere decir que el rey tiene poder, tiene todo, ¿cierto? Pero Dios es el que lo toma él y dice que lleva al final los planes, lo lleva a hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, cuando nosotros seguimos un esquema de trabajo planificado, no sé Dios qué te haya mandado a hacer, si es evangelizar, si es dentro de tu familia, lo que te haya mandado a hacer, y llevas un plan, tú estás obedeciendo. O sea, puesto que la planeación es una orden de Dios, al yo obedecerla, yo voy a alcanzar bendición de parte de Dios. Dios me va a bendecir porque yo estoy cumpliendo ese mandato. Otra razón es porque es una buena mayordomía. Cuando yo hago una planificación, resulto ser un buen administrador. Estoy ejerciendo una buena mayordomía. El que no planea, pues lo contrario de una planeación es un desorden. Agarra aquí, vio que no funcionó aquí y vive improvisando siempre. Y a Dios no le agrada eso. En Efesios 5:15-17 dice que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir, que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces nos manda que no seamos insensatos, sino que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Así que, hermano, que para realizar nuestro trabajo como líderes debemos tener la habilidad de administrar todos los recursos que Dios nos entrega. Y uno de estos recursos es nuestra propia vida. Tenemos que, en nuestra capacidad de pensar, de reflexionar de todo lo que hagamos, ¿cierto? Esto es importante. La palabra de Dios en Romanos 12:1 y 2 dice que debemos de renovar nuestro entendimiento.
Entonces debemos de ir derribando esquemas que van en contra de la palabra del Señor, cambiar nuestra manera de pensar. El hombre tal cual piensa es, si no vamos renovando nuestra mente, va pasando el tiempo y no ha habido ningún cambio. Entonces es importante que desarrollemos esa parte de nuestra vida, porque no vale la pena desperdiciarla en cosas inútiles, en aquello que no aportan al propósito de Dios. Entonces, tu vida y mi vida es importante, hermano y hermana, en esta noche, y por lo cual debemos de cuidar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, ser administradores de lo que sale de nuestra boca, de nuestros oídos, de lo que hacemos. Debemos también ser administradores del tiempo, porque todos contamos con igual número de horas. Nadie tiene 33 horas ni 35, 24 horas al día, en lo cual Dios no se ha equivocado. Y que debemos entonces de poderlas administrar bien para que podamos cumplir las oportunidades que Dios nos está brindando. Entonces, para ser buenos mayordomos, tenemos que ser buenos planificadores. Cuando no planificamos el tiempo, no estamos cuidando lo que Dios nos ha encomendado. Es importante esto, hermano, porque muchas veces pensamos que Dios entiende, Dios comprende. Si usted tiene un compromiso a las 10 de la mañana y usted se levanta a las 9 y entonces usted sale corriendo, no, porque es que voy a cumplir allá en la iglesia. Y Dios sabe, primero es Dios, después ustedes, cómo queda la familia, cómo queda el esposo. Entonces no le agrada al Señor eso. Usted tenía que haberse levantado a las 5, se tenía que haber dejado el desayuno hecho, tenía que haber adelantado el almuerzo para usted poder irse. Pero si usted no se acostó y dijo, no, no importa, aquí entienden que primero es Dios. No, Dios está interesado en todo, en el que se quedó en la casa, que no lo conoce, pero que se da cuenta de que mamá o papá o el hermano cumplió con lo que tenía que hacer y fue a cumplir con lo que responde con el Señor. Es importante entonces que administremos el tiempo. De igual manera, los recursos, el dinero que tenga, lo que Dios ha puesto en sus manos, ¿cierto? Nadie puede decir que no tiene nada que ofrecer. Siempre tenemos que ofrecer, sea dinero, hay que saberlo administrar, oración, afecto, todo esto hay que saberlo administrar porque esto es lo que Dios le agrada. Entonces, hermanos, es importante hacer planes para ser buenos mayordomos de los recursos de Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué se considera importante planificar? ¿Cierto? Y en este momento preguntarnos si nuestra vida sigue un plan definido, que nosotros lo hemos planeado y que está siendo aceptado por Dios. ¿Qué esperamos alcanzar en este año? ¿Cuáles son mis planes? Digamos entonces, ¿cómo planifican los líderes? Bueno, es importante cómo planifican los líderes. En Proverbios 13:16 dice que el sabio piensa lo que hace. El necio o el tonto deja ver su necedad. Entonces siempre una persona sabia va a estar expresando en las decisiones que haga, en cada movimiento, en cada paso que dé, pues va diciendo que es sabio, va diciendo que planifica. Entonces, el primer paso que utilizan los líderes para planificar es que ellos piensan todo detalladamente. En Lucas 14, 28 al 33 dice que quien no se sienta al construir una torre, una casa, no se sienta primero y calcula a ver si lo que tiene le alcanza. No siendo que no alcanzando, hagan burla de él, diciendo que no terminó, o que el rey va a la batalla
y no mira quién es el enemigo, cuántos tiene, y ver si realmente no puede y entonces pide paz, negocia. Entonces es importante este pasaje de Lucas 14, 28 y 33 porque nos está llevando a que debemos de pensar todo lo que hagamos. Hay que pensarlo primeramente. Muchas veces vamos y hacemos y le vamos a pedir al Señor primeramente. Entonces, ser sabio es primero pensar, orar. Recordemos que Nehemías, cuando le dijeron, él lo primero que hizo fue que se sentó, que lloró. Nehemías pensó todo. Recordemos que en los estudios aprendimos de que fueron 4 meses que él estuvo orando, ayunando y planeando todo. Entonces, lo primero que debe hacer un líder para planificar es pensar cada detalle de lo que va a hacer. Segundo, se prepara para las oportunidades. En Nehemías, capítulo 2, el 1 y 2, vemos cómo Nehemías encuentra una oportunidad y la aprovecha. En esta oportunidad, Nehemías, cooperó el rey, llevaba el vino al rey y recordemos que llevaba 4 meses en oración, en ayuno, en vigilia, y esa tristeza por dentro, su rostro demudaba una tristeza tremenda. Y el rey, que conocía a Nehemías, lo quería mucho, se da cuenta de que está triste y le hace una pregunta. Ahora la tristeza en ese tiempo de un copero, el puesto que tenía Nehemías, era muy peligrosa porque el rey podía pensar de que era algún plan en contra de él, era algún peligro, y Nehemías conocía eso. Y Nehemías entonces aprovecha y le dice claramente al rey: ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar esto si la ciudad está, sus puertas destruidas, los muros? ¿Cómo no voy a sentir dolor? E inmediatamente Nehemías expresa al rey y vemos cómo en este pasaje Nehemías termina informándole al rey qué era, qué necesitaba, dándole una información completa, que quería ir a su ciudad, que quería restaurarla, que necesitaba ir. Le comenta todo lo que en la oración él había planeado, concediéndole él el permiso para ir y además de ese permiso conseguir materiales para hacerlo. Entonces vemos cómo Nehemías, debido a su preparación de orar, de aclamar, ya tenía todo listo, y cuando se le presentó esa oportunidad, él enseguida le dijo al rey, dándole al rey todo lo que él necesitaba. Entonces mire qué importante la oración y pensar que ese proyecto que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué es, no sé cuál proyecto Dios le tenga a usted, pero pensando qué va a hacer, cómo va a llegar, qué se necesita. Y cuando llegue la oportunidad, usted la va a conocer. Si se mantiene en el punto de la oración y de la planificación, va a entender correctamente porque Dios se la va a enviar. Dios no da una piedra por un pan, ni una culebra por un pez. Dios le va a enviar exactamente lo que usted va a estar necesitando, pero hay que estar pendiente a esa oportunidad. Otra parte de la planificación de los líderes es que
tiene que fijarse metas. En Nehemías capítulo 2, el versículo 5, él le dijo claramente, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Y él lo dijo claramente, quiero restaurar los muros de Jerusalén. Entonces, en nosotros, en las metas que tengamos, debemos saber qué es lo que yo voy a lograr. No podemos decir, no, que yo quería lograr esto, y si el Señor lo permitió así, el Señor quiso así, no. Hay que fijar metas, qué es lo que yo quiero hacer, el que esté estudiando, el que tenga una empresa, el que vaya a emprender algún programa dentro de la iglesia, todo, cuál es la meta, qué quiero yo alcanzar con esto. Y Nehemías se fijó una meta y le dijo claramente que era restaurar los muros de Jerusalén. ¿Cómo respondía Nehemías claramente? Porque fueron 4 meses de oración y de planeación y tenía todo bien claro. Es importante fijarnos las metas de lo que vamos a hacer. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Si yo no sé cuál es el bus del P5, para dónde es la dirección, yo cojo cualquiera y voy al norte, voy al sur, voy al oeste y al este, pero en el Señor necesitamos saber qué es lo que yo quiero lograr, cómo lo voy a lograr, qué necesito para lograr, qué personas necesito hacerlo y orar y estar pendiente porque Dios va a traer la oportunidad. Y debo saber claramente qué es lo que yo voy a hacer. También los líderes, para planificar, se necesitan fijar fecha, ¿cierto? Tener fecha. Le pregunta en Nehemías 12, ¿y cuándo vuelve? ¿Y cuándo? Y Nehemías empieza a decirle que es un viaje un viaje bien largo. Empieza a decirle cuán grande es la distancia, el tiempo que va a necesitar, a explicarle qué necesita, ¿cierto? Explicando cuál era el límite de ese viaje, cuánto tiempo puede durar, y él le explica claramente al rey y le dice que es un largo viaje, pues le da a entender y le pide protección. Le pide tantas cosas para eso que el rey entendió cuánto tiempo era, cuál era el límite de ese viaje, cuál era el propósito, ¿cierto? También otra parte de la planificación de los líderes es que hay que aprovechar los problemas. En Nehemías 2:7, como vemos que el líder se ve mucho más allá. Dentro de los planes que Nehemías estaba haciendo, Nehemías encuentra que hay que posiblemente él iba a tener problemas al salir de allí, porque había mucha gente mala en los caminos, tal vez no lo iban a dejar pasar, iba a tener problemas. Él visionó esos problemas, dijo, bueno, ya el rey me da permiso, tengo el permiso, tengo esto, pero en el camino yo puedo correr peligro. Y es cuando inmediatamente él va más allá y le pide la protección. Le pide la protección, el rey le envía su caballería. Entonces, hay que aprovechar los problemas. Eso quiere decir que se puede mirar mucho más allá qué problema se presenta y se aprovecha ese problema de una vez y se le busca una solución. Y él miró ese problema y de una vez aprovechó ese problema y lo solucionó con el rey pidiéndole que le diera protección. De igual manera, cuando nosotros tenemos que mirar, saber que se nos van a presentar problemas, pero que esos problemas no nos detengan ni nos entristezcan, sino que busquemos ya, adelantémonos ya a través de la oración y de lo que vayamos planificando, de qué manera solucionaríamos eso y qué plan tendríamos para solucionar ese problema, y Dios nos va a sacar adelante. Y por último, de cómo planifican los líderes, encontramos que los líderes calculan
el precio. O sea, todo proyecto requiere ser financiado. Vemos que Nehemías de pronto no tenía para financiar un proyecto tan grande. Pero Nehemías empieza a pedirle al rey, a decirle al guarda del bosque que le dé madera, que le dé todas las cosas que él necesitaba. Entonces, también en nuestros proyectos sabemos que son grandes, que no tenemos, pero ahí está el Dios, el dueño de la plata y del oro, aclamando, y Dios sabrá qué persona colocarnos delante, a qué persona podemos acudir cuando ya tenemos esa planeación hecha. Entonces, vemos que la planificación de los líderes tiene que ver primero con que pensar detalladamente todo el trabajo que vamos a hacer, mirar toda la respuesta, qué problemas se pueden presentar, qué estamos necesitando, cómo lo vamos a solucionar. Y Nehemías en esos 4 meses de oración, de ayuno, de vigilia, pensó cada paso, cómo pudo responder en el momento preciso al rey, cuál era su problema, cómo pudo decirle cuál era la meta, que yo quiero levantar estos muros, cómo pudo decirle hasta qué fechas límites tenía, y le pudo decir cuánto tiempo era el recorrido, qué se necesitaba para eso, pudo explicarlo bien. ¿Cómo pudo, dentro de todo ese tiempo, detectar que se le presentaba un problema? Ya lo tenía y por eso aprovechó la solución de ese problema allí mismo, con la audiencia que tenía delante del rey. Y también miró que eso era grande, todo ese dinero, pero que Dios le había abierto esa puerta allí. Y por eso él pide, sabía quién era el guardabosque, conocía todo. Entonces, hermanos, importante estos 6 puntos con los cuales Nehemías planificó y dio la victoria. Entonces, vemos que Nehemías se encuentra tan comprometido con su visión que está dispuesto a pasar por unos riesgos considerables para lograrlo. Entonces, miramos que está dispuesto, fue una de las características que el Señor le encontró a él. Y hacerle estas peticiones a un rey pagano, pues, que en lo cual podía matarlo o no, pero él no dudó en arriesgarse. Él tenía toda una planeación, confió en el Señor y por eso la petición le fue progresiva. Pide autorización, luego protección, por último previsión y todo con un gran riesgo para su propia vida. Y esto es lo que el Señor le agrade de Nehemías. Por eso cumple esa misión. Entonces, hermano, pensemos si en el plan que estoy llevando, si en lo que yo comencé a hacer, si en lo que estoy haciendo de pronto en mi caso, en mi hogar, en la iglesia, yo he aplicado estos 6 puntos o simplemente estoy actuando porque me toca actuar, porque lo hice, porque quiero simplemente obedecer. No, sino hay que replantear y mirar si estos 6 principios, cuáles yo estoy llevando, si de pronto estoy fracasando es porque esos principios no están allí. Entonces vemos también que los líderes están dispuestos a pedir ayuda a otros. En Santiago 4:2 dice que no tienen porque no piden. Entonces los líderes deben de estar dispuestos a pedir ayuda a otros. Pero dice que debe pedir ayuda diciendo la verdad de lo que pretende. En el Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías, cuando le preguntó el rey qué le pasaba, Nehemías dijo la verdad, mi ciudad de origen está en ruina. Nehemías no trató de manipular al rey, de decir quiero ir a Jerusalén con mentiras, con engaños. No,
Nehemías habló con la verdad. Hermano, es importante que en los proyectos de Dios lo que vayamos a alcanzar no lo alcancemos con mentiras, con manipulaciones, exponiendo a otros, no. Digamos nuestra situación, digamos cuál es la necesidad. Entonces, como líderes debemos estar dispuestos a pedir ayuda a otros, pero primero que cuando pidamos esa ayuda hablemos con la verdad. No utilicemos a otros, no manipulemos, no escondamos nada, hablemos la verdad, como dijo él, mi ciudad de origen está en ruina. Entonces, él decía, le dije a Nehemías, viva el rey para siempre. ¿Cierto? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? En Nehemías 2:3. Entonces, como líderes, debemos estar dispuestos de pedir ayuda a otros. No podemos hacer las cosas, solo necesitamos a otros. Pero cuando vayamos a pedir esa ayuda, seamos claros, hablemos la verdad. No estemos con mentiras, no estemos con engaño. ¿Qué más también debemos de hacer? Debemos reconocer que Dios puede usar grandemente a esa persona, ¿cierto? Ahora, vamos a pedir ayuda y Dios de pronto te ha mostrado a ti a alguien que te puede ayudar en tu proyecto, a mí, y vamos a acercarnos a esa persona diciéndole la verdad. ¿Qué necesita? Necesito esto. Y debemos de estar seguros de que Dios puede usar esa persona. Sea cristiana o no sea cristiana, Dios la puede utilizar para el proyecto que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, mire que Nehemías reconoce, dice que Nehemías Nehemías 2:8 dice, el rey accedió a mi petición. Y algo dice muy importante, porque Dios estaba actuando a mi favor. Entonces, mire qué importante que Nehemías, no únicamente Dios, no, es que el rey no. Nehemías miró que ese rey pagano, que ese rey que era poderoso, no estaba actuando porque él tuviese un buen corazón. Nehemías entendió que era la buena mano de Dios que estaba con él, que estaba de acuerdo en lo que había planeado, porque la había orado. Entonces, qué importante es darle la gloria a Dios, porque muchas veces quedamos idolatrando a aquella persona que el Señor usó para ayudarme. No, hermano, debemos ser agradecidos con esa persona, pero no es a esa persona, la gloria es a Dios. Y Nehemías lo tenía bien claro. Entonces, cuando reconocemos que la mano de Dios está detrás de las personas que están escuchando nuestro proyecto, estamos mostrando entonces madurez espiritual. ¿Por qué? Porque Nehemías dice, Dios estaba conmigo. Así, mi hermano, que cuando una persona se une a tu proyecto, a tu plan, a lo que estés haciendo usted y yo, y participa con nosotros en eso, debemos reconocer que es Dios quien está actuando detrás de esa persona. Entonces, mi hermano, podemos hacer planes porque el resultado final está en las manos de Dios. Y también es importante que una vez que recibamos esta ayuda, debemos de aprovechar todos los recursos que se nos ofrezcan. Entonces, dice en Nehemías 2:9, cuando me presenté ante los gobernantes del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además del rey, que el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Entonces, miramos que el rey no solo le ofreció su protección a Nehemías durante el viaje, sino que también le había enviado una escolta militar, como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, Nehemías obtuvo más que lo que había pedido. Y esto es una verdad.
Y en Efesios 3:20 dice que Dios aún nos da más de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros nos imaginamos. Y así fue el caso de Nehemías, que Dios le dio más de lo que él le había dado. Pero, ¿qué es importante aquí, hermano? Que nosotros reconozcamos, el líder reconocer de que necesitamos ayuda. Que cuando busquemos esa ayuda, vamos a hablarle la verdad. Y que cuando esa persona nos ayude, reconozcamos, no nos quedemos adorando a esa persona, seamos agradecidos, démosle gracias al Señor, pero reconozcamos que es la mano de Dios quien está trabajando allí. Y cuando lleguen esos recursos, esa provisión para yo hacer mi plan, yo lo debo dedicar específicamente a ese proyecto. Yo no puedo tomar ese dinero para hacer otro, no puedo cambiar. Y ya tomé este dinero porque iba a hacer esta empresa, iba a comprar esto y resulta que cuando llegó yo cambié de plan. Ya no lo hice, entonces no es bueno eso, mi hermano. Hay que invertir el dinero para lo cual se entregó a los planes que usted tenía. Entonces, hermano, fue así que Nehemías pudo disfrutar no solo de unas cartas de autorización dadas por el rey, sino del acompañamiento de una escolta militar hasta su destino. Entonces es importante, hermano, que cuando recibamos esa ayuda, aprovechémosla correctamente y para lo que fue destinado los recursos o el apoyo recibido. No desperdiciemos nada, hagamos todo como Dios quiere, en orden, como hemos planeado. Así, mi hermano, que una reflexión importante en este estudio es que cuando Dios encuentra a una persona que le ve la visión de él, que la quiere, él, en el caso de Nehemías, él proporciona los recursos necesarios, ¿cierto? Y le prepara a las personas que han de participar en ese proyecto. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que vea la visión que Él tiene. O sea, si estamos conectados con el Señor, si estamos de acuerdo con esa visión, Dios va a dar esas personas para que se lleve a cabo eso. Pero esto requiere de oración, planificación, esperar en Dios, aprovechar las oportunidades, solicitar la ayuda de personas. Qué importante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan que tiene en mente? ¿Cuál es el plan que yo tengo en mente por mucho, por poco tiempo? ¿Cierto? ¿Qué piensa hacer respecto a ese plan? Es importante esa pregunta. También miremos que los líderes se deben de preparar para el éxito y no para el fracaso. Mire que el autor del libro, el pastor Rick Warren, menciona algo y dice que nosotros muchas veces estamos basando nuestro éxito en una sabiduría tradicionalista. Por ejemplo, que se nos enseñaba de que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita aprender, que por la ignorancia nos equivocamos y por las equivocaciones aprendemos, que toda desgracia o fracaso es una lección. Entonces se nos ha enseñado de que aceptemos los fracasos que vengan, porque eso nos van a enseñar a crecer. Pero hermano, según la palabra de Dios, según este libro, este siervo que Dios le ha dado esta revelación de esta palabra, nos aclara de que la verdad es que Dios no está interesado en que fracasemos, tampoco en que estemos aprendiendo del error cometido, porque imagínese usted si hay alguien que tenga que aprender, que sepa que dentro del consejo de Dios está que no te cases con un inconverso, dentro de la planeación dentro de tu planación debe estar que debes ser cristiano y debes orar por eso. Pero ¿qué tal de que te cases con un inconverso y después que fracase es cuando tú vienes entonces a aprender el principio? Dios no quiere eso. Y esta verdad la encontramos en
Primera de Corintios 10:1. Este versículo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Usted se va a Corinto y va a encontrar qué le pasó al pueblo de Israel, que hubo fornicación, que hubo tantas cosas. Y la palabra dice que esto aconteció, esto está como ejemplo, está escrito para amonestarnos. O sea, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que leamos la palabra, que veamos el consejo. Todo el consejo está en la palabra de Dios. Toda la manera como debemos planear para el hogar, para formar un hogar, para hacer una empresa, para la iglesia. Entonces dice el Señor, no tienen por qué fracasar. Miren por qué fracasó Saulo, entonces ustedes no hagan eso. ¿Por qué fracasó Sansón? Entonces no hagas esto porque vas a fracasar. Dios no está de acuerdo con esta enseñanza tradicional de que con el fracaso que aprendemos, es diferente una prueba que venga de parte del Señor. Es diferente esto, pero de que vamos a aprender siempre fracasando, no, Dios no está de acuerdo. Y Primera de Corintios 10:1 nos lo está diciendo. Entonces, hermanos, en Dios los planes son completos y perfectos. Pero para que esos planes sean perfectos y completos, tenemos que entender, primero, que Dios nunca considera el fracaso o error en un proyecto. O sea, cuando Dios ordena hacer algo y usted está de acuerdo en oración, no va a fracasar. Dice que en ningún momento Nehemías diseñó esos planes. No, Nehemías no dijo voy a hacer un plan A y un plan B, un plan alternativo por si fracasa. No, Nehemías oró, planeó todo y lo entregó en las manos del Señor. Encontramos que en Proverbios 15:22 dice que ningún proyecto prospera si no hay una buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos para lograr una excelente dirección. El líder debe depender totalmente de Dios. Mire qué importante. Dios no acepta ni una milésima de fracaso. Entonces, es muy importante que como líder estemos conscientes de que Dios sea quien esté desarrollando este plan. Es importante eso, que si hay un fracaso es porque el líder de pronto en un momento se desvió de la dirección que tenía del proyecto. Pero Dios no acepta eso, ese fracaso, esa sabiduría tradicionalista. Segundo, para el desarrollo de los planes de Dios no hay alternativa de repetir caso de error, o sea, tenemos un plan B, un plan C, no. Eso no es, el Señor no está de esto. Si Dios está dirigiendo el proyecto, el líder debe tener la plena confianza que lo ejecutado tendrá persecución, repercusiones de éxito. Entonces no existe la posibilidad de error. Mire que es muy importante tener claro es que si acaso se presenta, debemos de tener con seguridad que la falla es humana, porque Dios no falla, el mismo de ayer, hoy, siempre. Entonces, bien sea porque el líder perdió la dirección de Dios o porque quiso intervenir anticipadamente por su propio riesgo. Recordemos a Sara con Abraham, que ella quiso adelantar, anticiparse al proceso y mire que le dio a Agar a Abraham y es el problema que tenemos actualmente hoy. Pero por encima de eso se cumplió de que el heredero iba a ser un hijo salido de los lomos de Abraham en el caso de Isaías. Entonces vemos que Dios no está pensando en fracaso. Y por eso Él le dice a Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué entendió que solamente una relación íntima, natural y dependiente de Dios garantizaría un triunfo absoluto en su vida de liderazgo. O sea, no hay fracaso en Dios. El fracaso lo hay cuando nos desviamos del proyecto, de la dirección de Dios o porque queremos anticipar. Y
Tercero, tenemos que tener muy en cuenta que las pruebas y ataques del enemigo nunca superarán el poder de Dios. Es decir, hermanos, de que cuando estemos desarrollando un proyecto de Dios van a venir pruebas, van a venir ataques. A Nehemías le vinieron. A Nehemías quisieron detenerle la obra. Cuando comenzó a levantar las murallas de Jerusalén, se levantaron opositores. Los enemigos sintieron envidia, ¿cierto? Sintieron que sus intereses se sentían amenazados. Pero Nehemías continuó abiertamente, ¿cierto? Siguió y declarando una palabra. Dijo, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2, 19 al 20. Entonces, hermano, quiere decir que en medio de esto vienen pruebas. Habrá momentos en que usted cree que no era de Dios, que se siente triste, que cree que todo va a caer, pero no. Precisamente, si está dependiendo de Dios, si está clamando, si espera, si tiene paciencia, si puede respuesta de Dios, si no se adelanta, Dios está por encima de esa prueba, Dios está por encima de esa envidia, por encima de ese ataque y se va a cumplir porque Dios no admite errores. Entonces, mi hermano, el principio para aprender es que los líderes se enfoquen en obtener el éxito y desachen esa alternativa plan A, plan B. No, para Dios hay un plan A y ese plan Dios lo cumple. Así el enemigo se levante, así hay oposición, así se demore el tiempo que tenga que esperar, Dios sabrá, pero Dios lo va a hacer. Lo hizo, ahí estuvo el arca de Noé, lo estuvo con Moisés. ¿Cuánto tiempo Moisés? Pero se cumplió y liberó al pueblo de Israel. Hermano, no sé qué prueba, qué proyectos tenga, pero hay que mantener en oración, hay que planear y hay que estar preparados para los embates del enemigo porque quiere sacarnos de ahí. Él es el único que puede llevar al fracaso. Entonces, podemos asegurarnos esa victoria. Para terminar, hermano, entonces, tengamos bien claro que Dios te ha escogido a ti y a mí como líder para guiar a otros. Entonces tengamos en claro que el asunto no se trata si alcanza o no las metas propuestas. Se trata de dar el primer lugar a Dios y desarrollar los planes que están en el corazón de Él. Orar, planificar, aprovechar las oportunidades y buscar la ayuda de otros hacen parte del desarrollo del proyecto. Cuando dependemos de Dios, Él mueve y organiza todo para que se cumpla la meta. Así el éxito está asegurado. Les invito a orar. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos has enseñado hoy que lo importante de un líder es planificar, iniciando por la oración, Señor, luego planear, creer. Nos has dicho, Señor, que en ti no hay, Padre, nada de error, no hay segundos planes. Cuando tú decides hacer algo, solo tenemos que creer y depender de ti, Señor. Te pido en esta hora, Padre, por cada hermano, por la sociedad de jóvenes, de caballeros, por los niños, por los ancianos, Señor, por todo, Padre, que tenemos un liderazgo. Te pido que a través de esta palabra tú nos ayudes, que podamos, Señor, avanzar, que podamos, Señor, aplicar estos principios de liderazgo. Señor, si estamos liderando y no los hemos hecho de esta manera, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, Padre, y que nos ayudes ahora, Espíritu de Dios. Colócase fuego en nosotros para que podamos sentarnos, para que podamos replantear lo que en estos momentos, lo que ahora hemos hecho hasta este tiempo que ha recurrido este año, Padre mío, y mejorar lo que tengamos que mejorar, fortalecer más lo que está bien, Señor. Padre, bendice, Señor, cada líder, Señor. Bendice la familia pastoral, ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Cada programa, Señor, cada líder, cada hermano que en su casa es líder, cada uno, Señor, en los diferentes lugares, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a ser esos líderes, influenciadores de tu palabra, que haya cambio, que haya vida.
En tus manos nos entregamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.